Les quiero dar la bienvenida. Me da muchísimo gusto estar en una edición más del Cineclub en Casa, que es un espacio que organizamos desde el Laboratorio de Antropología Visual de la UAM Iztapalapa, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la unidad de Iztapalapa, y comenzamos a hacerlo, aunque ya hacíamos ciclos de cine antes de la pandemia, sobre todo con la pandemia comenzamos a organizar ciclos de cine con la intención de mantenernos en contacto, pues en primer lugar con nuestra población estudiantil, para, digamos, fuera del tono académico, tener un espacio de encuentro y de diálogo para vernos las caras y encontrarnos y poder desahogarnos. Eh, y bueno, y en realidad ha trascendido un poco esta finalidad, no solamente tenemos público de nuestros estudiantil, de nuestra universidad, sino que se nos ha ido sumando gente de diferentes países, de diferentes estados de la República. Tenemos ya un público cautivo que ha estado en casi todos los ciclos y bueno, también sigue sumándose gente nueva cada vez. Hay rostros nuevos, también muchos rostros amigos por aquí. Les mando saludos, les doy las gracias por acompañarnos. Y bueno, pues contarles que es la quinta edición, como les decía. La primera estuvo dedicada, a ver si me acuerdo de las temáticas, pero la primera fue sobre la representación de los pueblos indígenas en el cine mexicano. La segunda fue sobre diversidad sexual. La tercera fue sobre memoria, cine documental y memoria hecho por mujeres en México. Y en la edición pasada le rendimos homenaje a la obra de Paul Leduc. Y ahora le dimos cabida a una provocación o una invitación que nos hicieron dos compañeros, colegas, Ángel Villegas y Nina Guara, que se acercaron a nosotros para proponernos hacer un ciclo de documentales sobre música, sobre etnomusicología, sobre culturas sonoras en América Latina, de una generación, de un programa de estímulos o de apoyos a la producción de cine documental que se llama Doc TV Latinoamérica, que lamentablemente creo que ya desapareció o está en vías de desaparecer. Y esta fue la E última mayúscula, E edición. mayúscula, Perdón, Ventos. Ventos. perdón, Eventos con Sí, la me C. puedes hacer administradora para callar. Arroba 2021. Arroba no. listo. Listo, gracias, perdón. Entonces, les decía que esta fue la última generación de este programa de estímulos a la producción de documentales que llevaba en cada edición un título, una temática, y en esta ocasión era la música. Entonces se hicieron, me parece, alrededor de 16 documentales en diferentes países de América Latina. A lo mejor me equivoco con el número, pero bueno, más de una decena. Y bueno, nos dimos a la difícil tarea de seleccionar una pequeña muestra de 4 documentales que son los que vamos a estar presentando y discutiendo en este cineclub a partir del día de hoy y en los siguientes 4 miércoles del mes de septiembre y de octubre. Y cada uno de estos ciclos, digo, de estas sesiones, va a estar acompañada por los realizadores de los documentales, y por especialistas invitados que nos van a dar un comentario sobre la película, sobre la temática, sobre el contexto de la realización. Y bueno, pues además de, bueno, nos acompaña Juan Carlos Lucas, el director de la primera película que vamos a discutir en esta ocasión, que es La afinación del diablo, un documental paraguayo. Él, Juan Carlos, es de Paraguay. Ahora nos contará él un poco sobre su trayectoria y sobre cómo inició el proyecto. Y vamos a tener el honor de tener el comentario de Samuel Larson Guerra, que es sonidista, especialista en temas sonoros en el cine, es autor de uno de los libros, yo creo que más socorridos en la formación de estudiantes de cine sobre sonido, que se llama, Samuel, si mal no recuerdo, El sonido en el cine o algo así muy simple. Pensar el sonido. Pensar el sonido. Este,
un título, bueno, muy sencillo, pero muy sugerente. Entonces, bueno, Samuel nos va a ayudar a pensar el sonido a propósito de la película de Juan Carlos. Y quiero nada más, bueno, agradecer y presentarles a Carla Ballesteros y a Aymara Larson. Carla es la actual responsable del Laboratorio de Antropología Visual. Aymara es nuestra asistente. Entonces, ellas van a estar al pendiente de toda la comunicación y de toda la dinámica. Entonces, Carla, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito la dinámica de esta sesión y también para quienes nos acompañan por primera vez, cómo va a funcionar el tema de los links, la comunicación para todo el ciclo. Ok, sí, bueno, pues muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y pues también agradezco mucho a los que están repitiendo y que tenemos ya un público que constantemente está con nosotros. Y bueno, lo único que agregaría es que les mandamos un formulario e inmediatamente después de que llenan ese formulario, yo les estoy enviando por única vez las ligas de todas las películas para que las tengan. Y también ahí viene la clave Zoom, que bueno, ahora ya la tienen, pero sí es importante que nos ayuden a contestar el formulario porque pues también justo con ese banco de datos nosotros podemos seguir invitándonos. Y bueno, pues la dinámica del día de hoy es... primero nos va a platicar Juan Carlos sobre su película y después Samuel le hará también comentarios y posteriormente nosotros abrimos los micrófonos, ustedes pueden levantar la mano para tener algún comentario o pregunta o bien la pueden escribir en el chat y nosotras, tanto Aymara como yo, podemos leerlas. Entonces, pues también lo que sí es importante es que lo grabamos y también posteriormente lo subimos al YouTube. No estamos haciendo en vivos, pero sí en menos de 24 horas lo encuentran en nuestro canal del Lab Wami y ahí en el canal de YouTube. Y bueno, ahí los pueden encontrar. Y pues bienvenidos y bienvenidas, adelante. Ya, no tenía el micrófono. Me gustaría comenzar mostrando el tráiler de La Afinación del Diablo para que quienes no la vieron por alguna razón, pues puedan familiarizarse con el estilo, con el tono de este documental tan singular, este thriller documental que tiene eso, una combinación de géneros muy peculiar, muy singular. Entonces, y bueno, y si ya la vieron, pues para que, y no vieron el tráiler, pues para que lo conozcan y para que todos nos empapemos un poquito de la película antes de comenzar la discusión. Entonces, déjenme ver, denme un segundito, que no estaba del todo preparado, pero... Ya. Bueno, aquí va el tráiler de un par de minutitos. Espero que se escuche bien. Ulqua sehi kaisa mio ba esa bra pesa ambopu ba esa upiva la pesa ambopu se amaba la sembo e hareno iguaya vea senya iguaya aí porque va ore ko ila itura da ai ambopu Digo lo mo ile para kai peso le ha o ha sa mi va ka puteru ha ombo pula imara ka ha sen bala va ka puteru. Hubo medio que no creo. Bueno, pues como podrán haber visto, es un
documental thriller, decía hace rato, que tiene características muy peculiares. Todo sucede prácticamente de noche, ¿no? Todo está rodeado de un halo de enigma, de misterio. Hay un dispositivo muy claramente construido, ¿no? Que es un discípulo, ¿no? De grandes músicos que va en busca del misterio, ¿no? De dónde viene esta técnica tan particular de la llamada la afinación del diablo o el transportado, ¿no? Pero me gustaría, Juan Carlos, que nos platiques un poco de la historia de este proyecto, porque no es una historia, digamos, convencional, ¿no? Que no se cuenta tampoco recurriendo a los estilos clásicos del cine documental. Entonces, bueno, por un lado, ¿cómo llegaste al tema? Y por otro lado, ¿cómo tomaste la decisión de narrarlo de esta manera? Así, en líneas generales, para después escuchar el comentario de Samuel y seguir conversando entre todos. Pero muchas gracias, Juan Carlos, por permitirnos compartir y discutir tu trabajo. Gracias a vos, Antonio. Gracias al Departamento de Antropología y al Laboratorio de Antropología Visual de la UAM por esta invitación. Me encanta la propuesta que tienen, que están realizando hace tiempo. Bueno, y realmente un honor que puedan estar, digámosle, con el invitado, con Samuel, que conoce de sonido. Estoy muy interesado también en conocer un poco sobre sus análisis. Es algo que me apasiona mucho, la música, también la exploración del sonido. En un principio, esto, digámosle que para mí nace realmente por el amor por la música. Y bueno, esto entre varias trabajos e investigaciones que uno tiene y lo deja en el tintero, este trabajo empezó a tomar mucho más vuelo cuando justamente la intriga que me daba de conocer un poco más sobre qué significaba la afinación del diablo. En Paraguay, digamos, hay muy pocas investigaciones teóricas sobre esto, a diferencia de otros países por ahí que tienen, en el caso de universidades o conservatorios, hay más acabados son los trabajos de investigación. Entonces, bueno, me tocó un poco hacer esta investigación y me encuentro con esta situación donde había alguien enigmático que le había enseñado y que aparentemente había hecho un pacto con el diablo, y sonaba muy irreal, ¿no? Todo. Y este documental es la síntesis en realidad de mi experiencia, más allá del dispositivo. Nosotros lo vivimos de esa manera con Juan Vera, ¿no? Había una cuestión de escepticismo sobre todas estas cuestiones, pero había un manejo de información muy básica, académica, de lo que era la afinación del diablo, los cambios de notas, la forma de ejecutar, ¿no? Y nos fuimos a la ciudad y poco a poco nos íbamos enterando un poquito de acá, un poquito de allá sobre las informaciones de quién era Peloncho, ¿no? Esta historia, digámosle, así como está contada, termina o comienza, creo yo, con la revelación de conocerlo a quien estuvo al lado de Peloncho, ¿no? Que nos parecía una historia muy, o sea, en serio lo conociste, era como el testimonio en carne propia, ¿no? De quien tocó junto a él, ¿no? Y digámosle que particularmente es una historia que tiene o sea, a mí por lo menos me genera un cambio en las perspectivas de cómo mirar no solamente al cine, sino a la vida misma, ¿no? Hay algo que me hizo cambiar, digámosle, en cuanto a la mirada espiritual sobre las cosas y la relación tan fuerte que tiene la música, el sonido, y cómo puede cambiar a las personas también, como hay gente que estudia la musicoterapia, ¿no? La afinación del diablo, en síntesis, es un poco las vivencias que tuvimos con Juan sobre esta intriga que era Peloncho, ¿no?
Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias por esta introducción que, pues, a quienes ya vimos la película nos ayuda a entender un poco mejor las motivaciones y el proceso de descubrimiento, ¿no? A través de la cámara. Y bueno, digo, yo tengo un chorro de cosas que me gustaría comentar, pero me las voy a aguantar para un momento posterior. Quisiera ahora darle la palabra a Samuel Arson y les platico brevemente. Que yo en cuanto vi la película y en cuanto vi que se trataba sobre el tema de la afinación, inmediatamente pensé en invitar a Samuel, porque Samuel es autor de un texto que incluimos en un libro que coordiné yo junto con una colega, Ana Lidia Domínguez, que nos va a acompañar como comentarista en un par de sesiones, y es un libro sobre los sentidos, se llama La dimensión sensorial de la cultura, y ahí Samuel hizo un texto, escribió un texto que se llama la descorporalización de la música y el oído temperado, y es una especie de historia de la afinación, dando cuenta de cómo la afinación, los sistemas de afinación son después de todo productos históricos, culturales y socialmente construidos, y que no hay tal cosa como una objetividad o una buena o una mala afinación, sino nuestro oído se va educando y haciendo a ciertos sonidos y a ciertas melodías, ¿no? Entonces me pareció por demás sugerente y pertinente invitar a Samuel a comentar este trabajo. Y pues Samuel, adelante, todo tuyo el micrófono. Muchísimas gracias, Antonio, y gracias al laboratorio por esta invitación. Y bueno, me da mucho gusto y me dio mucho gusto cuando vi el documental ver que estas afinaciones, esta afinación del diablo tenía que ver con la guitarra, porque más allá de mi pasión y mi interés por el sonido y por la música, mi instrumento es la guitarra, ¿no? Entonces, me interesó mucho como guitarrista, también porque justamente no se trata justamente de una... Y para mí sería quizá lo más relevante o lo más interesante del documental, es esta innovación, esta aportación de un músico popular que justo, ¿no? Como bien lo presenta Toño como un thriller, ¿no? Documental, ¿no? Y el misterio de este personaje y también lo que mencionó Juan Carlos, ¿no? Acerca de lo mágico, de lo místico que tiene la música. Yo primero lo que más destacaría es la creatividad, digamos, del ingenio o del genio popular, ¿no? En este caso de un músico, que igual más adelante podría precisar, digamos, algunos detalles de lo que yo considero, digamos, tiene que ver con su aportación específica, justamente a partir de un desconocimiento de los elementos formales de la tradición musical y de la afinación, por ejemplo, resuelve y aporta algo un poco a partir, por decirlo así, de su propia ignorancia. En ese sentido, yo recalcaría, digamos, el valor justamente de lo espontáneo, de lo no estandarizado, de la heterodoxia, ¿no? Que muchas veces encontramos justamente en las manifestaciones de la cultura popular, ¿no? Porque muchas veces el hecho de pertenecer a segmentos de la sociedad donde sí somos escolarizados, donde vamos a una escuela y aprendemos, de pronto también nos estandariza, ¿no? Y de pronto es más difícil a veces que surjan este tipo de soluciones, de aportes, dado que pues ya te dijeron cómo son las cosas, ¿no? Tú ya sabes, bueno, entonces de pronto es más difícil, ¿no? Desde una educación, por ejemplo, guitarrística clásica, hacer algo similar a lo que hizo Peloncho. Entonces, bueno, yo veo varias cosas, ¿no? Obviamente, me voy a ir más sobre la parte justo musical,
porque creo que probablemente tanto Juan Carlos como Antonio ya lo comentaron, ¿no? Y están más en la parte antropológica. Entonces, una cosa que me hizo reflexionar a mí el documental también es algo con lo que me he topado y que percibo a partir de que yo mismo tuve este interés por profundizar, como comentó Antonio, en el tema de las afinaciones, ¿no? Entonces, el tema de las afinaciones en la música, en cierto sentido, es casi un no tema, en el sentido de que no solo el tema de la afinación, sino muchos temas de la música, me parece, suelen ser justo percibidos como algo mágico, místico, esotérico, misterioso, ¿no? Para el común de los mortales, en buena medida muchas veces porque no tenemos, por decirlo así, una alfabetización musical, ¿no? Al no tener la mayor parte de las personas, excepto aquellos que tuvimos, ¿no?, la posibilidad de tener mayores estudios musicales, un conocimiento de muchos aspectos, además me parece que es algo que está presente en el documental, ¿no? Cuando justamente el que es como el detective, ¿no? Que va buscando a los personajes, investigando, él mismo manifiesta su escepticismo y dice, no, algo así como esto de la música, ¿no? Pues si son notas, acordes, no hay ningún misterio, ¿no? Que concuerdo, digamos, en una parte con él, aunque por otro lado me parece que toda esa parte más técnica, que tendrá que ver con las bases físicas y fisiológicas, perceptivas de la música, eso no le quita el poder, ¿no?, expresivo y de influir en las personas que tiene la música. Abordando el tema del documental en tanto thriller, me parece que hay una cosa ahí curiosa, y es que el thriller al final nunca nos informa realmente de cuál es la afinación del diablo, ¿no? Yo tengo mi propia interpretación, en buena medida gracias a que soy guitarrista, entonces me parece entender por dónde va la afinación del diablo. Por otro lado, también hay un aspecto en términos de esta investigación, donde sí se nos da una información muy precisa acerca de uno de los elementos que estarían presentes en esta búsqueda del personaje original, ¿no? Que es el tema del rasgueo. Cuando sí dice, ¿no?, el rasgueo, ¿no?, de esta música tiene 5 movimientos, ¿no? Y dice, pero hay un 6º movimiento, ¿no? Y eso es lo que nos hace parecer que estamos escuchando 2 guitarras. También está presente en el documental esta motivación, al parecer original, del personaje, de que escuchaba una música, pero sin haber presenciado, ¿no?, a los músicos tocándola. Y que cuando tiene la oportunidad de hacerlo se da cuenta de que además de la guitarra que puntea hay un arpa también, ¿no? Pero ahí un poco vuelvo a esto que decía al principio, como a veces el no saber algo nos hace tomar caminos inusitados y que llevan a soluciones que a veces desde una percepción, ¿no?, más ortodoxa, más estandarizada de cualquier, ¿no?, de cualquier disciplina o de cualquier temática, de pronto nos conlleva, ¿no?, estar más un poco en lo mismo que todos los demás, ¿no? Entonces, aquí mi lectura es que hay un personaje que escucha algo y dice, lo quiero hacer yo solito en mi guitarra, y no tiene todavía claramente la percepción de exactamente qué es lo que está intentando imitar. Y entonces desarrolla esta nueva propuesta, esta técnica, y hace algo que en principio no se debe hacer, ¿no? La guitarra se afina de cierta manera justamente porque es una guitarra europea, con trastes,
que divide ya la octava en tonos y semitonos específicos, es decir, la guitarra española, como la conocemos, es una guitarra temperada. Por lo tanto, en este sentido, la afinación del diablo no se sale realmente de la afinación occidental. Lo que cambia es la afinación de la guitarra para poder tocarla de otra manera. Para aquellos que ya vieron el documental o aquellos que lo vean y les interese este motivo, y luego, si buscan videos, que yo encontré varios, de Efrén Echeverría, que es el personaje mayor que aparece tocando la guitarra, ¿no? el que le hace falta una pierna, si se fijan en cómo toca, se van a dar cuenta que en muchos momentos hace una cejilla completa y puntea, ¿sí? En la guitarra normal española, como está afinada, si ustedes ven a un guitarrista, ¿no?, normal tocar, ven que siempre hace como formas diferentes, porque son los diferentes acordes. Porque la guitarra está afinada en intervalos de cuarta, porque facilita formar los diferentes acordes. Entonces, esto que a su vez nos informan en el documental se llama el estilo transportado. Musicalmente, el término transportación implica básicamente modificar el centro tonal, pasar, por ejemplo, de una afinación de do mayor a sol mayor, donde básicamente transportas a otra altura, más agudo o más grave, lo que ocurre originalmente, digamos, en un determinado centro tonal. Eso es normalmente como se entiende el término transportar en la música. Por alguna razón, ¿no?, en Paraguay a este estilo se le llamó transportado, porque sí implica cambiar la afinación de las tres cuerdas superiores, que son las cuerdas graves de la guitarra. En mi opinión, esa es una especulación, porque, digamos, tampoco soy tan experto musicalmente como para simplemente oírla, saber cuál es la afinación, pero sí encuentro algo que existe en otros estilos musicales, que justamente se modifica la afinación para que en esas tres cuerdas tengas probablemente, eso es lo que yo supongo, un acorde mayor. Por eso, él puede rasguear y estar tocando los tres bajos de la guitarra mientras puntea. Y cuando mete la cejilla, está justo pasando a un acorde superior, que son normalmente los tres acordes básicos que tenemos en buena parte de las músicas populares de toda nuestra América, particularmente alrededor de la guitarrística, que es el típico, digamos, los famosos círculos, el círculo de do, el círculo de re, donde básicamente uno toca el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado de la escala y con sus acordes correspondientes. Si uno afina esas tres cuerdas superiores como un acorde mayor, con que pongas la cejilla, tienes el acorde. Y entonces puedes estar haciendo el acompañamiento, ¿no?, mientras que punteas en las cuerdas de abajo. Y para mí la referencia, digamos, con otros estilos musicales es sobre todo el blues. El blues es un género donde también la intuición de los músicos populares afroestadounidenses los llevó a buscar en la guitarra una expresión más allá de lo que la propia guitarra en la afinación temperada les daba. Y normalmente el blues justo tiene una serie de acordes muy sencilla. También suele ser solo 1, 4, 5, o digamos, si estuviéramos en do sería do, fa y sol, para concentrarse en la parte melódica. Es decir, el acompañamiento armónico es muy simple. Hay una adición en el caso del blues que no está presente en estos estilos de la música paraguaya, que modifica todavía más la afinación, que es el jalar la cuerda, y que se aplica más en el aspecto melódico del blues. Hacer llorar o gemir a la guitarra no tiene que ver con jalar la cuerda. Cuando tú jalas la cuerda, modificas la afinación. En este caso me parece justo que quizás, en mi opinión, más que la afinación, lo que sería es tal vez el rasgueo del diablo.
O sea, creo que lo que más nos da esta sensación de estar escuchando dos guitarras tiene que ver con esta técnica que sí se especifica del rasgueo, pero que sí la afinación de las cuerdas bajas de la guitarra permiten, digamos, ¿no?, que a su vez este rasgueo también funcione, porque entonces el guitarrista se puede concentrar en la parte del punteo, mientras el acompañamiento sucede, digamos, de manera mucho más simple, básicamente con el rasgueo y con el dejar las cuerdas al aire o con el poner la cejilla. Entonces, eso comentaría, ¿no? Y entonces, bueno, solo recalcaría eso, que en mi opinión, para mí, como de lo más importante es esa presencia de la creatividad intuitiva de este genio, ¿no?, digamos, de la guitarra popular, que un poco, sí sabiendo lo que hacía, pero no en un sentido académico, ¿no? Lleva más allá la técnica guitarrística, ¿no?, para los géneros de la música popular en Paraguay. Muchísimas gracias, Samuel, por tu comentario. La verdad es que, digamos, nos ilustra toda una faceta en la que por lo menos yo soy absolutamente ignorante, ¿no? Los términos musicales y todo, yo jamás, siempre reprobé la clase de música en la preparatoria y en la secundaria. Pero según yo, esto que dices que no nos revela el secreto, según yo venía el secreto más o menos revelado cuando este personaje al que llegamos casi al final, que sí conoció a Peloncho, relata que el secreto está en la sexta vuelta, ¿no? En la afinación de las últimas cuerdas, o sea, que en lugar de 5 son 6 y que ese es básicamente como el secreto. Pero bueno, yo quisiera nada más aparte del tema musical, mencionar algunos de los valores cinematográficos y antropológicos también, ya que estamos en digamos, en un espacio donde hay varios antropólogos interesados en el cine y en la música. Mencionar algunos de los méritos o de las virtudes de este documental que me parecen muy destacables. En primer lugar, creo que lo que lleva a cabo es un rescate de saberes, como dices bien, Samuel, no académicos, no escritos, no cultos, pues, sino más bien populares, transmitidos no a través de la educación formal, sino a través del mito, de la leyenda, con todo el misterio que esto implica. Además de una documentación impecable de la lengua guaraní, bueno, que no es que esté en peligro de extinción, ni mucho menos como muchas lenguas en nuestro país, pero digamos que también, digo, a mí lo primero que me brincó es qué están hablando y por qué se parece tanto al español y por qué hay tantos préstamos. Entonces, también en el uso del guaraní contemporáneo, creo que hay un mérito bien importante de la película, además de este rescate de técnicas musicales, digamos, no hegemónicas, ¿no? Como el transportado, la afinación del diablo, que se salen del dogma o del canon y para crear géneros, pues, innovadores. Me gustó muchísimo también toda la referencia al el payé, ¿no? Esta como figura mítica que en México, en varias culturas indígenas, hablamos de los nahuales, ¿no? O del el tonal en las culturas afromexicanas, ¿no? Que es una especie de ser que nos acompaña, que nos inspira, y que es una especie de espíritu maestro que es sugerente y que Peloncho lo traía consigo, ¿no? Entonces, bueno, ese es también como una metáfora muy bonita. Y bueno, lo de las cigarras también me encantó, esta idea de las metáforas de las cigarras que están no sé cuántos años bajo tierra y solo emergen para reproducirse y morir en un corto tiempo. Entonces, de alguna manera, esta idea de las cigarras como metáfora de estos saberes que están enterrados y de pronto emergen, ¿no? Entonces, como que este documental registra justamente este momento en el que las cigarras emergen para reproducirse y morir, ¿no? Como si captáramos la técnica de la afinación del diablo para después preservarla para la posteridad, ¿no? También este registro de los rezos o las oraciones del tiempero, de este señor que detiene las tormentas o que las manipula, me parece una cosa increíble. Y bueno, la idea de que todo don conlleva cierta
cierto costo, ¿no? Que en este caso parece sugerirse en el hecho de que tanto Peloncho como se me olvidó el nombre del maestro de Juan, y Juan mismo, tienen una discapacidad, de alguna manera como un costo de tener el don, ¿no? Entonces, digo, ahí hay como una imagen muy curiosa que me llamó mucho la atención. Y bueno, también llamar la atención sobre el performance final de Juan, ¿no? Este discípulo que va en busca del secreto y que al final nos demuestra, ¿no? En su propio performance, justo todo lo que venimos sospechando o intuyendo a lo largo del documental, de pronto lo vemos expresado en su performance final, que me pareció magistral. Y bueno, también un gran reto es el hecho de tomar como dispositivo narrativo a un personaje ausente, a un personaje que nunca vemos, que nunca conocemos. Entonces, ¿cómo se construye y se desarrolla un personaje que jamás la cámara va a poder enfocar y que todos hablan de él, pero nunca vemos, ¿no? Entonces, digo, estas son algunas cuestiones que a mí me llamaron muchísimo la atención. Y bueno, Juan Carlos, te damos la palabra un poco para que reacciones al comentario de Samuel, a esto que acabo de decir, y después abramos las preguntas al público. Excelente la interpretación de Samuel, así tal cual. Nosotros no habíamos hablado, pero es así tal cual, digámosle, el dispositivo es como revelar o descoser, digámosle, lo que tenía Efren, así que me parece excelente el análisis. Me encanta lo que estás comentando, Antonio, y te agradezco, y le agradezco a ambos porque me da pie para comentar algunas cosas también interesantes antropológicas que por ahí no se pueden explicar tanto en un documental, porque o sea, bueno, al menos para este documental, porque implicaría un tiempo de más, ¿no? Y voy sobre el punto que comentaba un poco Samuel, sobre el blues, que también es algo que tiene una relación con respecto al rasgueo y al punteo, ¿no? En el blues nosotros escuchamos o sea, no sé si sería la ocasión para poder hacer onomatopéyicamente una voz, pero toca, rasguea el músico marcando, este es el ritmo, tran, 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 ¿no? Calla, hace un silencio y empieza el punteo, ¿no? O sea, hacer, digamos, la melodía. Entonces, esto es algo también muy relacionado con el blues en el sentido de que el rasgueo y el punteo al mismo tiempo lo realiza Efraín Echeverría, por todo lo que comentó Samuel, exactamente, imaginemos, ¿no? A un Efraín Echeverría en los años 1920, esto digo un poco porque veo que hay gente joven que por ahí no ven un poco lo que nosotros por ahí vivimos un poco más, la era del vinilo, de la radio, más digo de la radio, ¿no? Era el único lugar donde nosotros podíamos como acceder a la información musical y también nos cegaba de qué había o poder ver, ¿no? Al músico, por ejemplo, ¿no? Es eso lo que analiza también Samuel, que es también, uno lo ve en el documental, que Efraín Echeverría analiza y dice, o sea, entonces cuando lo vi en vivo, me di cuenta que había una arpa, había una guitarra, había otra, yo lo quería hacer los tres juntos, ¿no? Me parece interesante eso a nivel, digámosle, de la construcción mental que va haciendo Efraín Echeverría cuando era joven para tratar de imitar a eso. Y ahí sobre el blues también, interesante la acotación de Samuel, porque esta historia es como que se repite en varias partes de la historia de la humanidad, ¿no? Digámosle que uno de los más recientes también dentro del blues es Robert Johnson, que se hablaba que él tenía un pacto con el diablo, que a partir de allí él empieza a construir todo un disco, una discografía. Hay mucha cuestión de la mística o de lo mítico en la música, quizás también a mí me parece que tiene que ver con la cuestión de desconocer un poco, digámosle, cómo es la lectura musical, que tiene otro tipo de lectura, ¿no? Entonces uno como que construye ciertas cosas, y ciertamente lo que decía Samuel, el rasgueo, es lo que acá, por ejemplo, lo que cuando lo veían a Efraín Echeverría, la gente lo miraba y decía, ese señor tiene a alguien que lo está acompañando, porque no puede ser que suene así, ¿no? O sea, él tiene a un espíritu que le está acompañando, ¿no? Y
por otro lado, rescatar un poco lo que decía Tony, que me da pie a algo importantísimo en nuestra cultura de Paraguay, que es el idioma guaraní. El idioma guaraní y la relación con la música de Fren Echeverría, que tiene que ver con la palabra onomatopéyico, ¿no? O sea, del sonido dentro de la palabra, ¿no? Es decir, la última música que ustedes escuchan se llama Luguasuro Cocoré, que sería cacareo de gallina. Y si uno le presta atención, es una gallina, ¿no? El punteo justamente, ¿no? Que dice ta, 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 ta. Dice, no, o sea, no lo voy a poner a imitar bien, pero es como un cacareo de gallina. Coco, 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 ¿no? Es algo que Fred Echeverría se le ocurre, ¿no? Y lo llama así, o sea, hay varias músicas onomatopéyicas que tiene Efren Echeverría, por ejemplo, también Yaguaycaré, que sería perro rengo, que también hace un sonido de un perrito como que le falta, o sea, la patita del medio se hace 4 notas y la última nota la hace como, no sé cómo llamarla, pero es como un punteo raro, ¿no? Esto, justamente, nuestro idioma es tan rico, es algo que no puedo desarrollar en el documental, que tenía mucha relación que, por ejemplo, en nuestro idioma, y le voy a decir, por ejemplo, parará, pirirí, pororó, pururú. Uno escucha el parará, significaría el sonido de las latas, por ejemplo, ¿no? Y cómo suena, ¿no? Parará, ¿no? El pirirí es el sonido de, o sea, es sonido, ¿eh? No estoy hablando de exactamente, por ejemplo, por ejemplo, parará no es exactamente ollas chocando, sino ese sonido que produce. El pirirí es, por ejemplo, las pajas, ¿no? O hay un viento y el sonido suave, ¿no? Como que ese sonido, ¿no? Pororó le dicen acá, cuando va brotando, por ejemplo, no sé, el maíz para comer, acá, bueno, pororó le decimos, también le dicen pochoclo en la Argentina. Y Palomitas, por en ejemplo, México. En México les decimos palomitas. palomitas también, claro, palomitas. Y pururú es el hervor, el sonido del hervor de una olla, de una pava, no ese sonido, ¿no? Pururú. Esto se puede aplicar a varias cosas, digámosle. Entonces, esta cuestión de lo onomatopéyico, ¿no? Tan arraigado en nuestra sonoridad de la lengua, como también en las músicas de Fren Echeverría y otros tantos, por decir, hay un pájaro, o sea, hay una música famosa que a nivel latinoamericano que es Pájaro Campana, que inicia, digámosle, con el canto de un pájaro real de acá, y hay varios otros temas más. Hay uno que llama, que si quieren googlearlo, Tren Lechero, es una música hecha con un arpa, y cuando comienza es cuando una locomotora a leña empieza a arrancar, digámosle, ¿no? Entonces, esa que me encantaría por ahí Samuel pueda alguna vez poder ayudar o colaborar alguna vez con estas cuestiones, porque este es un documental que se hace a partir de este entusiasmo de Fren Echeverría, y que, digamos, de tratar de interpretar a su manera unos sonidos o todo lo que le rodea, ¿no? También en Fren Echeverría, por si acaso quieren googlear, están una música que imita el rezo de acá le decimos una novena, que son, cuando alguien fallece se reza durante todo el rosario completo, digámosle, ¿no? Y bueno, hace la imitación, digámosle, en guitarra. Eso quería un poco acotar, digámosle, a esta construcción antropológica que están analizando, que me parece más que interesante, Antonio, lo que comentaste recién, ¿no? No, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Creo que nos has puesto sobre la mesa muchas cuestiones que queríamos abordar, ¿no? Desde el principio, la música, pero más allá de la música, la cultura sonora, ¿no? Cómo cada cultura tiene ciertos sonidos asociados, el parará, pirirí, pururú, me parece muy, muy revelador de cómo no sé, cada cultura tiene su idiosincrasia musical, su idiosincrasia sonora, y eso es por demás sugerente.
Bueno, en torno al Pacto del Diablo, bueno, el caso que yo más recuerdo es Mick Jagger, ¿no? De los Rolling Stones, que se dice que tienen, bueno, además de la canción de Simpatía por el Diablo, tienen un pacto con el diablo que los hace a los más de 80 años seguir vivos, aunque bueno, acaba de morir, de fallecer el baterista, pero digamos, hay como un cierto, una constante, ¿no? En los genios musicales, ¿no? Del tener un pacto con el diablo. Creo que también es un tema muy antropológico. Y bueno, me gustaría entonces abrir a una ronda de participaciones con el público, que esperamos que ya hayan visto la película y que seguramente tendrán muchas inquietudes que compartir o preguntas que plantearle a Juan Carlos o bien a Samuel sobre la interpretación musical de la afinación del diablo. Alguien dice yo, recordamos que pueden escribir las preguntas, pueden levantar la mano y les damos la voz. Sandra Montserrat, adelante. Tienes que activar tu micrófono. Volvernos a encontrar otra por acá. Hola, ¿ya me escuchan? Sí, un poquito entrecortada, pero adelante, arráncate y te cachamos. Bueno, voy a apagar la cámara para que no consuma tantos datos. Bueno, les decía que me da mucho gusto que me hayan invitado otra vez y bueno, está increíble por hacer este tipo de obras. Y bueno, pues hay muchos temas que encuentro, pero finalmente me voy a ir a uno que me llamó mucho la atención y me gustaría quizás podamos hacer un comparativo aquí con algo que pasa en México, ¿no? Este tema del payé, de ellos no pueden estar solos, un espíritu los acompaña, me llamó muchísimo la atención, es un tema muy interesante para mí. Y a mí me recordó mucho algo que ocurre aquí en México con el son jarocho. Hay un son que se llama el buscapiés. Ese son se toca en la madrugada y es justamente porque pues antes no había luz así unidades y entonces tocaban ese son para espantar al diablo porque resulta que con las lámparas en la noche dicen que empezaban a aparecerse en el fandango en las tarimas, patas de diablo, patas de cabra. Entonces empezaban a tocar el son del buscapiés para alejar, explicaron muy bien qué pasó. Y bueno, pues evidentemente ya las cosas han cambiado, esos espíritus pues ya no aparecen necesariamente, pero pues quedó, ¿no? En la música popular pues esta forma de tocar, ¿no? Igualmente lo de las afinaciones, pues hay tantas afinaciones en el son jarocho, ¿no? En cada región todavía conserva afinaciones antiguas, van apareciendo otras, y pues justamente, ¿no? Esta herencia de la guitarra barroca, ¿no? Que se mezcló aquí con las comunidades originarias, con los marines, con los esclavos negros que venían, ¿no? De África. Y bueno, me gustó mucho esta parte del payé y me quería comentar esto, ¿no? Esta analogía con el son jarocho. ¿Qué otra cosa les quería comentar? Y bueno, igual hay otras leyendas por ahí, ¿no? Como de la mona, digo, había un montón que hablar, ¿no? Sobre un estudio comparativo, ¿no? De etnomusicología. Y bueno, pero finalmente, algo que me llamó mucho también la atención del documental, y vamos para este tema como de la religión, pues justamente prácticamente, si mal no recuerdo, todas las escenas se grabaron de noche, ¿no? Me parece que era generar esta atmósfera, ¿no? De misterio, quizás hasta un poquito de miedo. Empecé a hacer pues estas ambivalencias, ¿no? Del día, de la noche, de lo bueno, de lo malo,
¿no? De lo sacro y lo profano que hay en este documental, ¿no? Y pues justamente como que empata muy bien, ¿no? El pensar en las atmósferas que se tienen que generar en el cine y el análisis antropológico, ¿no? Como un poco estructural ahí para poder... bueno, a mí se me ocurrieron esas cosas. Igual yo me debrayo porque me gusta mucho la música y bueno, el cine también le dieron aquí al clavo. Y bueno, pues yo dejaría por ahí estos comentarios. Se queda abierta como una puerta hacia la ritualidad, que también sería otro gran tema que podríamos desmenuzar. Pero bueno, es mucho. Hay muchas cosas que me gustaron del documental, pero bueno, voy a dejar esto por aquí, ¿no? Y bueno, otro apunte por ahí, ¿no? Este tema de los multiversos, creo que también me parece muy bonito que sea universal. Muchas gracias y bueno. Gracias, Sandra, por tu comentario. Ahora daremos espacio a Juan Carlos, a Samuel para que también respondan, pero vamos a leer una pregunta que hay en el chat. Le doy la palabra a Carla para que la lea y luego le damos la palabra a Jorge Maya, que levantó la mano. Sí, perfecto. Erendira Martínez nos comenta: primero que nada quiero decir que me encantó el documental, la atmósfera que se creó al ser grabado todo durante la noche, las tomas hacia lugares oscuros y demás. Gracias por compartir. Y bueno, yo tengo dos dudas. La primera es que no entendí muy bien cuál era la intención de la historia de las cigarras y por otro lado me quedé con la gran duda sobre cuál fue el motivo por el que Juan ya no quiso terminar la entrevista con Rufino Cantero. Juan Carlos. Sí, muchas gracias a Sandra por las palabras y Erendira también. Sí, bueno, la cigarra es una analogía sobre la vida de Efrén y un poco, digámosle, sobre esos músicos. Efrén acá, a pesar de todo esto, no tuvo ese reconocimiento, digámosle, del cual por ahí sí lo rescato yo en el documental. Cuando fallece Efrén Echeverría, muchos de los periodistas todavía no tenían siquiera, pero ni por cerca, digamos, el análisis que hizo Samuel, ¿no? Ni siquiera sobre el valor que tenía Efrén, ni en cuanto a rajeo, ni en cuanto a muchas cosas. Yo creo que esa analogía es un poco la vida de la cigarra, de que siempre estuvo en la oscuridad, porque Efrén Echeverría recién a los 33, 34 años, él vivía hacia el campo adentro, o sea, nadie conocía de él, y él vino en Asunción a tocar, y ahí es cuando se lo conoció a él con esta música que toca al final, que es el Huasuco Coré, que es cacareo de gallina, y ahí me tomó un gran revuelo, pero también desaparece en el olvido, digámosle. Esa es un poco, digámosle, la analogía, y también un poco meto un poco sobre lo que yo creo sobre estos músicos, ¿no? De esa vida, o de la vida del músico, o esos grandes artistas que dan una luz a nosotros, y después quizás el olvido los deja, ¿no? Respondiendo a lo otro, el motivo de Juan en la película es un dispositivo de todas formas, o sea, es algo que no sucedió allí así, tal cual, pero sí, a Juan lo que le sucede en algún momento, este documental se graba después, nuestra historia que vivimos tal cual no lo pudimos registrar, lo que hicimos fue registrar un poco lo que nosotros sentimos cuando fuimos allí. En la primera entrevista, que no es esta que vemos acá, Juan Vera empieza a darse cuenta al escuchar a Rufino, que realmente todo ese escepticismo que él tenía y toda esa lógica de construcción sobre la música y la academia, la cuestión académica, no cerraba del todo a esta cuestión de la espiritualidad del payé, digamos, el que habla Rufino, ¿no? Es decir, que Juan empieza a creer que esto puede ser cierto, por lo cual también
digamos de alguna manera, quizás corra la misma suerte, Juan, porque entendamos que Efraín Echeverría perdió la pierna, Peloncho caminaba rengo, y un poco de eso Rufino le hace dar cuenta a él, de que algo de eso hay en él, en Juan. Eso es lo que empieza a Juan a procesar en aquella primera entrevista, y empieza a preguntarse qué es, o sea, si esto realmente es una maldición o no, ¿no? Eso. Muchas gracias. Les pido una disculpa, me falló el internet y ya me sacó 2 veces, pero bueno, aquí seguiré y en la medida de lo posible, si no, Carla sigue conduciendo. Creo que tenía la palabra Juan Carlos Maya, después Xilonen Luna y también, bueno, por ahora ya. Entonces, adelante, Jorge. Gracias. Bueno, primero agradecer al laboratorio por esta iniciativa y sobre todo al director de este trabajo tan inspirador, por invitarnos a reflexionar, por inspirar, por poner este acento en la escucha, en las músicas, en los sonidos, en la dimensión sonora, sensorial de la cultura. Bueno, voy a iniciar con una pregunta y después algunos comentarios que me provocaron al escuchar estos testimonios y este trabajo. Mi pregunta es si estas músicas tienen letra o tienen versada. Y de ser así, ¿cuál sería los temas de qué hablan, qué dicen, qué relatan? Esa es probablemente no tengan letra, pero si es así, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué nos comparten? Y bueno, porque retomando un poco el comentario de la compañera que mencionó el ejemplo del son jarocho en México, uno de los versos que se cantan en los fandangos, que justamente en el son del buscapiés, dice que el diablo sale a bailar para mitigar lo que sufre. Cuando empieza a zapatear, todo empieza a oler a azufre y las viejas a rezar. Entonces hay una serie de elementos sensoriales y además que creo que han sido recogidos de manera muy precisa y muy interesante en un trabajo que se llama Presas del Encanto, Crónicas del Son y Fandango, del maestro Andrés Moreno Nájera, quien se ha interesado por documentar en libros, en videos, en sus investigaciones, toda esta dimensión mítica, espiritual, religiosa, que incluso, por llamarlo de alguna manera, sincrética, que representa esta música, ¿no? En segundo lugar, es bien interesante observar el proceso que vive Juan al investigar esta afinación y al encontrarse con toda esta serie de elementos que apuntan a una presencia divina, ¿no? Que en este caso se refiere como Payé. Me parece que la postura de Juan está enfocada hacia la genialidad que puede tener un músico, ¿no? La maestría, la genialidad, el propio estilo que una persona puede crear. Sin embargo, se encuentra con toda esta dimensión que trasciende y que choca con su lógica, con sus objetivos. Quizás esta es mi interpretación. Y yo creo que adentrándote en las músicas populares, existen muchos relatos en los cuales
realmente llegan personas o músicos se aparecen a tocar entre los músicos comunes y se quedan en la memoria, se quedan en los relatos de una forma extraordinaria, porque cuando Rosalino dice, hacía feliz a la gente, todos cantaban y todos bailaban, yo no lo tomo de una forma tan, digamos, tan simple, porque en la mayor parte de las tocadas y de las músicas, la gente es feliz, canta y toca, pero la forma en la que Rosalino lo dice, y solo el hecho de mencionarlo, está refiriendo un momento, quizá un fenómeno, un momento de su memoria que es muy especial y que tiene que ver con otras energías. Creo que los músicos son portadores que abren y pueden abrir y cerrar portales de energía. Ya se ha mencionado aquí algunos músicos que se dice que tuvieron pactos con el diablo, quizá con lo divino. Yo recuerdo el caso del acordeón del diablo en Colombia, ¿no? O muchos otros, pues se va a encontrar en muchas tradiciones musicales del mundo, ¿no? Pensar en el diablo me parece muy curioso, ¿no? Y con esto voy a cerrar, porque cuando Rosalino dice que esa música y ese músico hacía llorar a las vacas, ya estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? De esos otros portales que se abren, y esa capacidad de la música de comunicar y de es más, es algo que ni siquiera se puede expresar, que se puede expresar con palabras o racionalizar o poner en una escala musical o expresarlo con notas. Creo que es algo que va mucho más allá. En mi experiencia como etnógrafo, haciendo trabajo de campo entre pastores de camellos en el desierto del Thar, en Rajasthan, en la India, recopilé algunas músicas y relatos, y sobre todo el que me recordó este magnífico trabajo. Y justo cuando habla de hacía llorar a las vacas, se ponía la guitarra en el pecho y caminaba y hacía llorar a las vacas, me recordó los relatos que recogí de la música y las grabaciones de la música para curar a los camellos. Y además, las pláticas de mi maestro, el etnomusicólogo Javier Belenguer, quien nos mostraba sus grabaciones en Mongolia del arpa de boca que se utiliza para llamar a los camellos, ¿no? Para atraer al grupo de camellos, y muchos otros ejemplos en sociedades pastoralistas en el mundo que usan ciertos sonidos para comunicarse con los animales. Pero ya el hecho de que en la memoria colectiva exista esta frase de hacía llorar a las vacas, creo que es muy fuerte, y estamos hablando quizá de otras energías y otros fenómenos que trasciendan el entendimiento y que nos hagan entender mucho más la música. Y bueno, ya para cerrar, también me pareció muy interesante, aunque no se elaboró mucho más, me parece que queda en el aire la oración a la tormenta. A mí ese tema me gustó mucho porque en mi región, en el Valle de Toluca, en la cuenca del Alto Lerma, existen personas que se llaman los graniceros, o los llovizneros, o los tiemperos. Entonces esas personas pueden atraer o quitar a las lluvias, deshacer el granizo, mover las nubes, y creo que para tener una referencia, el maestro Pedro Sandoval, músico, hace un trabajo bien interesante con graniceros, con llovizneros, con tiemperos en Almaya, en el municipio de Almaya, en el pueblo de Almaya, aquí bien cerquita.
donde se puede ver, quizá ahí se puede ver en el video, ¿no? Pero hay muchas más investigaciones sobre graniceros y llovizneros, cómo está este señor quitándose el sombrero, moviendo las manos y moviendo las nubes con su sombrero, con ciertos movimientos, con ciertos rezos, ejecuciones corporales y bueno, son muchas cosas. Es un trabajo realmente muy interesante y felicidades y gracias por este trabajo. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario y por la emoción que nos transmites, que creo que compartimos. Antes de darle la palabra a Juan Carlos, a Samuel también, para que sigan aportando, creo que podemos dar pie a 2 comentarios más, uno de Xilonen Luna y otro que está por ahí en el chat después de Xilonen. Muchísimas gracias, Xilonen, por acompañarnos. Me da muchísimo gusto tenerte por aquí. Adelante. Hola, pues muchísimas gracias por aceptarme en este ciclo y estoy muy contenta y muy emocionada y espero estar en las 4 sesiones. Quiero decir que hace unas horas vi el documental y me generaron también, como dice Toño, tantas preguntas y también me generaron muchas identificaciones que la voy a volver a ver, porque hay que volver a verla. Incluso hubo momentos en que yo regresaba al documental para ver ciertas cosas que a ver decía, a ver cómo está sucediendo, ¿no? Muchas gracias a Samuel por la explicación. Y bueno, me detendría nada más en poquitos temas. Uno, lo que tiene que ver con este decir de transportar afinado, porque entendí que cuando terminé de ver el documental entendí que el transportar afinado tenía que ver con los modos y técnicas de ejecución de la guitarra, ¿no? Y y entonces me hizo pensar, primero dije, ¿por qué no hay un término en guaraní para decir transportar afinado? Porque recordemos que está hablando el guaraní y entonces dice transportar afinado, ¿no? O algo así. Entonces decía, hay una categoría nativa para decir transportar afinado, o así es como lo ha venido, digamos, se ha heredado con este término, ¿no? En castellano. Y entonces eso me hizo pensar y dije, bueno, el transportar afinado puede ser en el momento en que, ¿cómo se llama nuestro protagonista que nadie vio? Peloncho. Peloncho, o sea, me hace pensar que en el momento en que Peloncho transmitía el conocimiento, me hace pensar que él decía transportar afinado, ¿no? Y entonces el transportar afinado decía, bueno, no tendría que ver tanto con la afinación, porque luego yo dije, bueno, estará en un la, me hizo pensar en los modos, ¿no? De la guitarra barroca, ¿no? En los modos de la Edad Media. Entonces al principio pensé que tenía que ver con los modos de la afinación y que no estaba en el A440, sino que qué tipo de afinación era. Y luego dije, bueno, ¿será que él cuando lo explicaba decía el término? Y porque era una manera en que él explicaba ese modo y la técnica de ejecución, aparte de todo lo que ustedes estaban diciendo, jalar la cuerda, ¿no? Como lo explicó Juan mismo, el protagonista, ya al final cuando dice, bueno, Juan nos dice que Juan devela el secreto, ¿no? Que también eso fue muy revelador. Y bueno, y toda esta escucha vinculada al payé, ¿no? Como bien comenta y ya Toño lo dijo, bueno, pues este payé es, y lo dijo también el compañero que me antecedió, bueno, pues este payé es el saber, ¿no? Entonces, es algo tan hermoso para ellos, ¿no? Para todos nosotros, que eso lo tuvo que haber creado el payé, ¿no? Y el payé, pues también tiene que ver con el diablo, porque también, pues recordemos que
en toda Mesoamérica, y sus latitudes más allá, bueno, pues el diablo también es una expresión cristiana del diablo para denominar a otras deidades originarias, ¿no? Entonces, por eso es el diablo, el diablo, el diablo. Y efectivamente, como comentaba Toño, el don, ¿no? Y me impactó muchísimo también lo de la pérdida o el deterioro de las extremidades del pie, porque recordemos que, por ejemplo, en la visión mesoamericana, Huitzilopochtli es Huitzilopochtli zurdo, ¿no? Las deidades, la pérdida de las extremidades tiene que ver con el cosmos, con el cielo, con la oscuridad, con el inframundo, ¿no? Entonces, ¿cómo la pérdida de las extremidades no precisamente es como el diablo que pensamos comúnmente, sino también puede remitir al cosmos, ¿no? Hay un mito, yo trabajo en la Sierra Madre Occidental, y entonces, por ejemplo, las Pléyades están vinculadas con la pérdida de una pierna de unos personajes originarios, ¿no? Y entonces las Pléyades se pueden ver las piernas que le arrancó la madre creadora a dos niños, ¿no? Entonces, y vemos que esto tiene que ver con la luz y la oscuridad, ¿no? Entonces, bueno, eso me generó casi me explotaba así como la cabeza, dice, a ver, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué están metiendo a la chicharra, no? La cigarra, ¿no? O sea, la chicharra, pues también en los pueblos de México, la chicharra es quien generó el sonido, ¿sí? Es la creadora del sonido, ¿no? Del sonido, las deidades pusieron a la chicharra porque la chicharra creó el mundo de los sonidos, ¿no? Entonces, pues también me gustaría preguntarle a Juan cómo, o sea, si la chicharra hay algo en la cosmovisión guaraní que tenga que ver con la chicharra, porque, o sea, la chicharra tiene un papel muy importante, ¿no? Como animalito, como deidad creadora, y además, y esto también lo que comentan de llorar las vacas, ¿no? De que lloran las vacas, de lloran los animales, pues es que en la sierra, en las planicies, etcétera, igual, ¿no? Está el dueño de los animales, ¿no? Entonces, estos seres como Payé, pues es el dueño de los animales y tiene, en realidad, para las deidades, los humanos no somos los dueños, ¿no? Sino ellos son los dueños de los animales y bueno. Entonces, muchísimas felicidades y como comentaba, pues la voy a volver a ver y esto que comentan del desarrollo de la oscuridad, pues también fue muy acertado. Y bueno, yo trabajo en la Sierra Madre Occidental, estoy por ya terminar las correcciones de mi tesis sobre antropología auditiva y soy etnomusicóloga también. Entonces, bueno, pues estoy interesadísima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ilonen, por tu comentario y por compartirnos todas estas conocimientos que la verdad, digo, algunos más o menos ya habían brotado y otros son muy reveladores y innovadores. Creo que, bueno, hay otros dos comentarios en el chat muy, muy nutridos, pero me estaría muy bien, creo, devolverle la palabra a Juan Carlos y a Samuel para reaccionar un poco sobre todo lo que se ha dicho y después continuamos conversando. Samuel, Juan Carlos, no sé, ¿alguno de los dos? Sí, si quieren, a mí sí me gustaría comentar un poquito que, bueno, justo, bueno, no soy antropólogo, aunque siempre me ha interesado la antropología y mucho la historia. Entonces, sí, mucho de lo que se ha comentado me hace volver sobre un aspecto menos musicológico, pero esta presencia del diablo alrededor de la música, ¿no? Que ya se
que ya se comentó, sí me hace recordar claramente, digamos, una cosa muy importante en la música occidental, y es la presencia de la Iglesia como primera institución reglamentadora y formadora de los músicos, ¿no? Que principalmente van a dar pie justo a lo que conocemos como música clásica y a toda esta tradición de una música que tiene la particularidad en las del mundo de ser una música basada en la lectura y la escritura. Y cómo esta presencia del diablo aparece ¿no? en las narrativas históricas, desde el momento en que la Iglesia encuentra que ciertas sonoridades, particularmente el intervalo de quinta disminuida, el tritono, por su disonancia es considerado el diablo en la música, ¿no? Diabolus in musica. Y eso me hace un poco reflexionar o plantear, digamos, la idea de que dentro de la cultura cristiana, pues justo todo lo que, digamos, por un lado hubo desde un inicio la conciencia de la fuerza, del poder de la música, ¿no? Obviamente sobre las personas, sobre las conciencias, y como existe en muchas culturas, también el aspecto del sonido. Digamos, creo que el sonido, y la música en particular, ¿no? Como expresión organizada del sonido, tiene esta cuestión de, al no ser tangible, al no ser visible tampoco, es mucho más fácil asociable con lo místico, con lo divino, ¿no? con lo inexplicable. De hecho, justo me topé hace mucho tiempo con respecto a mi libro Pensar el sonido, una jerarquía de los sonidos que viene de los antiguos Vedas de la India, ¿no? Donde ellos ponen en primer lugar al sentido del oído como perceptor de las vibraciones, ¿no? Luego al tacto y en tercer lugar a la vista, ¿no? Y por un lado, entonces, esta presencia del sonido como elemento creador en muchas culturas, ¿no? Hay muchos mitos de origen en muchas culturas donde se crea por medio de la palabra, que no es al final sino sonido, ¿no? Y cómo al final esta asociación, digamos, ambos elementos, por un lado esta intangibilidad e invisibilidad de los sonidos musicales que le confieren también este halo de misterio, de divinidad, o en su caso ¿no? de lo demoníaco, cómo pues subsiste claramente, ¿no? en las culturas populares. Ahí recuerdo claramente, ¿no? la que para mí es la primera referencia que asocio claramente de un músico con el diablo, que es Paganini, ¿no? Paganini, que es este virtuoso del violín, como todos sabemos, y que marca una etapa del desarrollo de la música occidental donde los músicos comienzan a poder independizarse, ya sea del control, ¿no? y del patronazgo necesario en esa época, de la iglesia o de una casa noble. Y Paganini es uno de los primeros que logra independizarse de eso, en buena parte aprovechando esa narrativa de su pacto con el diablo, que al parecer él mismo proponía, ¿no? Y él mismo difundía, porque eso también, digamos, no le daba más atractivo a sus presentaciones para que la gente lo fuera a ver, de lo cual él ya podía comenzar a vivir como un músico independiente, que no tenía que estar sujeto a los dictámenes, ¿no? de un patrón eclesiástico o de un patrón noble. Luego eso obviamente va a seguir, ¿no? En diferentes aspectos. Se mencionó a Mick Jagger, ¿no? Me parece que Mick Jagger en ese sentido también sería como un sucesor de Paganini, que él mismo pues jugaba, ¿no? con esa idea del pacto con el diablo. Entonces, bueno, eso me parece, ¿no? súper interesante, y me parece que es una manera justamente en que veo, digamos, por un lado este aspecto de algo que muchas personas, ¿no? muchos sobre todo especialistas siempre han considerado, que es la importancia de la formación musical, ¿no? Tantas cosas que de pronto aprendemos en la escuela que luego se nos olvidan porque básicamente son datos.
y que con respecto a la música mantiene, me parece, hasta épocas actuales, digamos, esa cuestión donde muchas veces, y justo me preguntaba, ¿no? ¿Por qué no existe por lo menos tan frecuente y tan intensamente este tipo de asociación en otro tipo de figuras artísticas de pactos con el diablo? ¿Por qué predomina, ¿no?, esta idea del pacto con el diablo más en músicos que en pintores, por ejemplo, ¿no? Y reflexionando a eso un poco, bueno, llego a esa conclusión, digamos, ¿no? Que me parece que este aspecto de la música, en tanto algo invisible e intangible, ¿no? Y eso en un mundo donde la mayor parte de las personas conocen la música, aprecian la música, pero son desconocedoras de la parte justo como más técnica, ¿no? De la propia producción y actividad musical. Y entonces es más fácil, ¿no? Como quedar justo maravillado que por otro lado, digamos, en mi caso, como alguien, pues, ¿no?, que sí toca un instrumento y que he estudiado aspectos teóricos de la música, no dejo de maravillarme por el poder, digamos, ¿no?, que tiene la música. Pero sí me hace, ¿no?, digamos, reflexionar en este aspecto de cómo la música siempre ha sido utilizada desde el poder, ¿no? Y por eso la iglesia, cuando encontraba aspectos de la música que quedaban como fuera de su control, tenía que ver con el diablo. Y un poco me parece, ¿no?, que muchas de estas apropiaciones populares y asociaciones, procesos de resistencia cultural, donde, la iglesia dice que es el diablo, pues sí es el diablo, ¿no? Pues que venga el diablo a bailar con nosotros, ¿no? Como esta manera, ¿no?, de a partir del conocimiento y de la narrativa popular, justamente sí apropiarse, ¿no?, y integrar estos aspectos, porque la música me parece que siempre está presente, ya sea como un elemento de dominio usado desde el poder o como un instrumento de resistencia y de rebeldía, ¿no?, desde lo popular. Muchísimas gracias, Samuel. Creo que es fascinante analizar el documental y todos los temas de la etnomusicología a la luz de esta oposición o dicotomía entre la hegemonía y la contrahegemonía, o el canon y la resistencia. Entonces me parece, pues eso, que nos dejas sobre la mesa temas interesantísimos. Juan Carlos, ¿quisieras comentar algo antes de dar también lectura a algunos comentarios que tenemos en el chat? No. Continuemos con la charla. Me parece más que interesante lo que comentó Jorge, Maya, Julián también, ¿no? Samuel, estoy aprendiendo bastante, me encanta lo que se está hablando. No sé si continuamos con las otras preguntas. También estoy en modo de alumno acá. Así Claro que que... sí. Aymara o Carla, ¿quisieran dar lectura a las preguntas? Vale, si quieren, comienzo con la de Stephanie. Samantha Santillán, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí, conocer y participar en este espacio. El documental me gustó muchísimo, sobre todo la forma general. Ay, perdón, ya estoy leyendo. No, sí es el mismo, perdón. El documental me gustó muchísimo, sobre todo esta forma de generar el misterio que nunca se ve, que en el imaginario de cada uno se va armando. Grandiosa obra, Juan Carlos. Y leo la de Julio Chávez y luego le dejo a Aymara la otra porque sí son bastante largas. Julio, muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio, a quienes organizan y a Juan por compartirnos su trabajo. Felicidades. Está grandioso el documental. Me gustó mucho esta característica del misterio, incluso me hizo pensar que Peloncho y Efrén eran un mismo ser, así como Juan con el camarógrafo que tampoco se mira durante el documental. Me gustaría preguntarle a Juan Carlos si durante la entrevista alguno de los personajes le mencionó el porqué del nombre de dicha técnica transportado. Ya Samuel nos mencionó algo sobre lo que significa transportar en la música, pero más que nada el saber por qué se llamó de esta forma desde el punto de vista de aquellos que se entrevistaron o incluso a quienes se les ocurrió nombrarle de esta manera. Y bueno, dejo la segunda para Aymara, porque están muy largas ahora. Sí, hola. Sandra Montserrat Solana Torres nos dice,
Creo que el payé de algún modo está presente en América Latina como una dualidad encarnada o pensada entre el cristianismo y la religiosidad de culturas originarias. Recuerdo también el caso en Brasil del Saci Pereré, un espíritu del bosque, o el caso de Besouro Preto, que era una especie de Robin Hood protegido por los orishas. Nadie podía matarlo hasta que descubren que puede ser muerto por la madera de ticum. Venga, pues Juan Carlos, adelante. Me encanta esto, lo que comenta Sandra. También dentro de nuestra, cuando hablo de dentro de nuestra cosmovisión de la mitología, hablo de la actualidad, no es una cuestión ancestral, por ejemplo, que nos pasa a nosotros la idiosincrasia, digamos. Esto es lo que acabo de comentar, que coincide mucho. No pudo salir en el documental, pero en algún momento dado Rosalino también habla sobre esas personas que tenían una protección, o sea, la guitarra de Peloncho es un curundú. El curundú es un protector, es como un rosario, digámosle, es como un rosario, sería como un objeto, un amuleto. Eso es la guitarra para Peloncho. Para los cristianos, el rosario que le protege. Y para otras historias, digámosle, como la que comentaba acá, la de Orishas, Orishas, protegido por Orishas, que nadie podía matarlo hasta que descubren que puede ser muerto por la madera de Ticum. Bueno, acá hay una especie de mito donde también el protector, hay un protector, digámosle así como Peloncho, digámosle, le protegía a alguien, que lo que hace es que nadie te puede matar, digámosle, el lobizón se llama el mito, y que nadie le puede matar a excepción de una bala de plata, dicen, ¿no? Y es un poco, digámosle, ¿cómo se dice esto? O sea, hay gente que cree, por ejemplo, que si es que un niño fallece, esto es una situación, digámosle, que se da mucho hacia el interior, cuando un niño fallece, digámosle, de nacimiento, hay personas que dicen que deben tomar alguna parte del cuerpo, ¿no? Y, o sea, colocárselo dentro de la piel, y ese va a ser tu protector, ¿no? Un poco, y que nadie te puede tocar a no ser que sea una bala de plata. Esta cuestión de esta creencia puede sonar alguna vez como muy alejada, pero sí, se dan muchas personas que están, digámosle, aisladas. Hablemos de que Paraguay no es que en todos lados hay o sea, la tecnología llega o la información llega, ¿no? Entonces nos encontramos con este tipo de casos, de creencias que todavía, quizás un poco como lo que decía Samuel, del desconocer exactamente, uno crea una respuesta, ¿no? Respecto al tema de transportado, digámosle que es lo que explicó Samuel realmente. El transportado es quizás una especie de deformación como decía, que técnicamente se llama transportar, digámosle, las notas, ¿no? Eso es una investigación que me quedó a mí pendiente de saber exactamente por qué se le dice. Supongo que tiene que ver con esta cuestión de la colonización, ¿no? Pues fascinante todo lo que se ha comentado en términos del poder y los patrones culturales en relación con la música en este caso, pero cómo el poder, el colonialismo, las instituciones hegemónicas y en contraparte la resistencia, los movimientos contrahegemónicos han configurado y dado forma a nuestras culturas y a nuestra forma de percibir la música, el sonido. Me parece fascinante. Quisiera, no puedo dejar de preguntarle a Juan Carlos si tanto Efrén como Juan han visto ya la película y cuál fue su reacción, porque hubo, lo menciona la voz del narrador, que supongo eres tú mismo, momentos incómodos, ¿no? En las entrevistas y tal. Entonces, digamos, cómo se subsanaron o cómo se asumieron esos momentos incómodos ya en un momento posterior cuando vieron la película terminada, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el impacto en los propios personajes de esta obra?
Gracias, Antonio, por la pregunta. Realmente en ese momento, no sé si se recuerdan de la película, Fred Echeverría siempre trata de eludir a la pregunta de quién era Peloncho, ¿no? Y en un principio le dice, no sé, no lo conozco. Y después dice, bueno, creo que... Y en algún momento dice, se apagó la luz, ¿qué pasó? O sea, como que trata de evitar él mucho esta situación. Porque él lo que quería era evitar que se lo relacionara a él, como se lo relacionara, como acá uno de los comentarios dijo, entre un paralelismo de Peloncho, Efrén, ¿no? Eso es lo que él quería evitar, y eso era justamente lo que yo quería rescatar, era eso, ¿no? Para llevarlo, digámosle, a poder ir al origen de lo que se denomina transportado, ¿no? Y la otra pregunta no me acuerdo, Antonio, pero sí, digámosle que la situación que se da de incomodidad, es lo de Fren, cuando yo termino de hacer lo que llamamos nosotros primer corte, ¿no? Que es, digámosle, un corte donde más o menos después lo vamos a ver entre varios para hacer una crítica constructiva, ¿no? A ver qué cosas falta, que hay partes que por ahí no se entienden tan bien, porque imaginemos que esto lo estamos armando al final con el montajista y yo, entonces cuando lo socializamos, lo mostramos a otras personas, nos dan sus acotaciones. En ese primer corte, termino, queríamos mostrarle a Fred qué opinaba, justo 2 días antes que pueda darlo, o sea, un día antes que yo pueda llevarle es cuando fallece, ¿no? O sea, no pudo verlo él. La reacción de Juan a todo esto, con la película, digámosle que era algo que lo habíamos hablado mucho y que realmente tuvimos que cortar muchas partes, digámosle, de Juan con respecto a cómo se exponía él al respecto, digámosle, con otras historias también vinculadas con por ejemplo, justamente el payés, ¿no? Pero eso es algo, digámosle, que lo dejamos por fuera más que nada por una cuestión de un pedido de él, de que ciertas cosas no quería que se muestren porque ya era una invasión, digámosle, a lo que él considera, digámosle, su persona, ¿no? Y sobre eso, al menos yo tengo un código ético, ¿no? Si uno no quiere mostrar algo, hay que sacarlo, ¿no? Por más que pueda darte, no sé, mayor fuerza a la película, ¿no? Es preferible para mí cuidar la persona, ¿no? Claro, gracias Juan Carlos. Sí, por supuesto, desde el punto de vista antropológico, la ética también es una dimensión fundamental en cualquier producción audiovisual que hay que considerar. Tenemos un comentario más de Mauricio Rosas. Adelante, Mauricio. Sí, gracias. Buenas tardes. También quería sumarme a los agradecimientos. Juan Carlos, por tu trabajo. Estuvo muy, muy padre, la verdad lo disfruté mucho. Y bueno, ahora que nos compartiste que dentro del rasgueo, también estuve viendo unos videos, ¿no? En YouTube de Friend que evocaban a la gallina. Me hizo mucho clic porque cuando al final de la película, ya que hace la interpretación solo en la noche, uno pensaría que pues lo vas a escuchar solo, ¿no? Nada más la guitarra. Pero también está el sonido de fondo, que son las chicharras. Y por alguna razón como que no lo noté en contrapunto, ¿no? Bueno, no sé si contrapunto, perdón, no soy músico, pero no había una lucha ahí, ¿no? Lo sentía como una interacción muy orgánica. Y ahora que dices eso de las gallinas, pues digo, no, pues sí, o sea, como que van muy, muy de la mano, ¿no? Y bueno, eso era un comentario. Y también me surgió la misma duda que a Jorge y a Luna sobre si están versadas las canciones, si existen canciones con letra, y si los términos en guaraní también se expresan para esta didáctica de la música o si son solamente en español. Y pues ya, esas serían las preguntas que también me surgieron. Gracias.
Carlos, Bueno, adelante. sí, sí. La pregunta que hizo Jorge y ahora Mauricio sobre el tema de las músicas. Las músicas son únicamente instrumentales, solamente le ponen el nombre y es meramente instrumental, tanto la de Fran Echeverría como la de Juan Vera. Con respecto a la otra pregunta era, discúlpame que me olvidé un poquito, Mauricio. Si existían términos en guaraní ya en la didáctica de la música o solamente es en español. Digámosle que lo que, digámosle, lo que hay mucho es, no tanto en cuanto como una didáctica, sino es como una, o sea, como el idioma mismo es digamos, onomatopéyico en varias partes. También tengo entendido que el japonés también tiene esa cuestión onomatopéyica, ¿no? En la expresión, ¿no? Hay una palabra, por ejemplo, que es cururú, y cururú, digamos, es por el sapo, ¿no? Y el sapo de noche el sonido que hace, ¿no? Cururú, ¿no? Es un poco, digámosle, alguna de las expresiones que por ahí encontramos, digámosle, en el guaraní, pero es totalmente independiente digámosle, hay una casualidad, digámosle, o quizás también, o una causalidad, digámosle, ¿no? Con el idioma y la música, con lo onomatopéyico, ¿no? Es algo que desde mi perspectiva, ¿no? Lo analizo así. A veces me toca hablar con colegas y como que tampoco, o sea, como que no lo veían así hasta que se dan cuenta de esto, ¿no? De esta cuestión de lo onomatopéyico, ¿no? Es algo fascinante realmente todo lo que puede generar la música, ¿no? La cuestión de la exploración de lo sonoro, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero compartirles una anécdota. Hace poco estuve en Estados Unidos, alrededor de la capital de Washington, D.C., y me tocó estar en un momento muy particular en el que emergían, después de 13 años de que no se repetía este ciclo, las chicharras, o allá les llaman las cicadas, cicadas, chicharras, o hemos estado mencionando otro... Cigarras. Cigarras, exacto. Pero a propósito de onomatopeyas, o sea, cicadas, cigarras, chicharras, o sea, hay algo que es como transversal o casi universal, ¿no? Y bueno, algo tienen estos animales, como ya nos comentaron, como míticamente, como un lugar como los generadores, o las generadoras del sonido, y hay algo en su ciclo vital tan particular de permanecer enterradas, emerger, reproducirse y morir, que nos dan muchísimo sobre lo que podemos reflexionar. Entonces, no sé si hay algún otro comentario más por parte de Samuel, por parte de Juan Carlos. Sí, Samuel, adelante. Sí, yo sí, porque bueno, hay mucho de dónde seguir jalando esto último que se comenta, bueno, y que ya se comentó desde un principio. Me hace pensar en algo que siempre abordo, ¿no? Ya que mi tema de interés es particularmente el lenguaje sonoro cinematográfico, pero a partir de eso lo sonoro y lo musical en general. Y entonces, bueno, esta posible división de los sonidos, de lo auditivo, en tres grandes categorías, que serían los sonidos del mundo, ¿no? Los ruidos en general de todo lo que en el mundo se mueve, y luego ya en el aspecto más humano, pues lo musical y lo lingüístico, ¿no? Y lo interesante, una de las cosas, ¿no? Me parece muy potentes y muy interesantes de este documental, es justo que están los tres elementos, ¿no? Esto que comentaba ahorita Mauricio de esta última interpretación al final, y un poco su duda, digamos, si aplicaba hablar de un contrapunto entre las cigarras y la guitarra. Yo diría que sí, en el sentido de que justamente el contrapunto se refiere a un juego de voces, ¿no? Se refiere sobre todo al lenguaje musical del barroco, donde hay varias líneas melódicas simultáneas que justo conviven de manera armoniosa. Y justo aquí me parece, ¿no? que convive muy bien. Y creo que hay una particularidad de las cigarras, en tanto parte de los sonidos del mundo,
y es que es de los pocos sonidos del mundo que es un sonido tonal. Es decir, es un sonido en principio de frecuencia fija, obviamente tiene sus variaciones, ¿no? Porque van de pronto suben, hay pequeños glisandos, ¿no? Pero es un sonido constante en una frecuencia que no es tan común en los sonidos del mundo, ¿no? Y de ahí, digamos, la musicalidad que apreciamos, ¿no? En este tipo de sonoridades de las cigarras o cicadas de los grillos, ¿no? Y junto con esto que ya se comentó también, que es esta presencia, ¿no? de la lengua guaraní, su propia musicalidad y el juego que hay también onomatopéyico que ha mencionado Juan Carlos desde la propia práctica musical, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante porque justo nos habla de un universo todavía existente, ¿no? Porque justo es el tipo de cosas que cada vez menos encontramos, ¿no? Mientras más civilizada o más progreso, ¿no? hay en un país, menos vamos a encontrar de este tipo de circunstancias que, como mencionó Juan Carlos, no en todo lugar de Paraguay, ¿no? llegan las comunicaciones actualmente, y claro, de pronto, que me parece obviamente todavía existe en alguna medida en varios de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Pero digamos un poco la maravilla, ¿no? de estos lugares donde todavía la lengua, la música y los sonidos del mundo tienen, ¿no? este nivel de convivencia y de interacción, ¿no? tan interesante, ¿no? Donde justo la manera de vivir para quienes vive, digamos, en estos ámbitos y de percibir el mundo, conserva esta magia primigenia, digamos, ¿no? Un poco que se ha perdido, ¿no? Justamente por los desarrollos tecnológicos, por la industrialización, ¿no? y finalmente por la erosión de los ambientes naturales, ¿no? Propios justamente del desarrollo de la humanidad. Gracias, Samuel. Hay una última pregunta que me estaba quedando por ahí en el tintero para Juan Carlos sobre la duración de la película y que tiene que ver mucho con la construcción narrativa. Tengo entendido que en Doc TV hacían un corte para televisión que tenía que durar entre 40 y tantos y 50 y tantos minutos, pero tenían la oportunidad de hacer un largometraje. No sé si en este caso también hay un largometraje y lo que vimos es la versión para tele, que me parece maravilloso como en 49 minutos se cuenta una historia tan compleja y con tantos matices y tantas dimensiones, pero no sé si hay otra versión que se pueda ver, digo, ya que ahora estamos tan sumergidos en este tema, en este universo. Pero bueno, ¿qué tan difícil fue armar la historia en un tiempo tan breve? Sí, Antonio, digámosle que la película particular, como le decimos, el corte de director, en el caso de la compañera Nina, digámosle que está acá presente, ella hizo un largo, ¿no? O sea, digamos, el corte de televisión fue de 54 y después hizo la otra versión de ella que era más tenso. Yo considero particularmente, ¿no? que este trabajo, hay una parte que no pude registrar que me parecía como que se iba a extender, que tiene que ver con que encontramos al final, digámosle, de todo este camino, al nieto de Peloncho, ¿no? Entonces, si yo lo continuaba a eso, siento que en la parte del punto álgido de todo esto y donde se cierra todo es en el momento que conocemos a Rufino, que ese señor conoció particularmente a Peloncho, y es como que ya valida que existió esa persona, que no es un mito, ¿no? Y de alguna manera también hay una especie de paralelismo, como que quizás probablemente se ve así, Peloncho, ¿no? Con esa piel, ¿no? Con esos años que están marcados en la piel, ¿no? Uno cuando lo ve a la primera vista parece que es Peloncho, ¿no? Impresiona realmente Rufino. El entusiasmo que tuvo la primera vez no tuvo en esta segunda, o sea, hasta que vemos nosotros la segunda vez que lo entrevistamos, en la primera era increíble la fuerza que tenía, pero la continuidad, digámosle, iba a tener que filmarse algo más que yo creía que le iba a quitar, ¿no? Le iba a quitar ese punto álgido que tenía.
Y incluso yo, desde mi perspectiva, si hubiese hecho un corte de director, yo lo hubiese hecho a 49 minutos, 52 minutos dura el documental. Yo creo que lo hubiese hecho a 48 minutos incluso. Creo que se podía como mantener aún más esa tensión y dejar justamente en esta que es como termina, en más preguntas termina, ¿no? ¿Quién sabe qué pasará? O sea, ¿qué habrá más allá? ¿No? O sea, hay muchas cuestiones que nos queda, que me parece a mí que cada uno la contestará de acuerdo a la filosofía o al conocimiento que cada uno tenga, ¿no? Yo cuando termino esto me quedo con muchas más preguntas. Sí, me encantaría verlo filmado pero, y conocido al nieto de Peloncho, pero no sé si le va a aportar algo más, sino que creo que este documental, al menos desde el lado justamente etnográfico, ¿no? Antropológico, que es también mi intención, ¿no? Debería realizarse desde un punto de vista académico, debería empezar a escribirse, ¿no? Y analizarse de una manera más profunda. Y el cine por ahí no nos brinda esa verdad académica desde mi perspectiva, ¿no? Pero sí nos induce a querer o a inducir a otra persona a investigar y a registrar de manera escrita, ¿no? Porque el documental lo que refleja es la oralidad, que está muy arraigada a nosotros. La escritura recién en Paraguay vino a partir del colonialismo, ¿no? Y la oralidad es mucho más fuerte todavía. O sea, ahí las personas te van a decir, confía en mi palabra, más que te voy a firmar un acuerdo, ¿no? Es muy fuerte la cuestión de la oralidad y cómo se va transmitiendo el conocimiento a través del tiempo, digamos. Entonces son cosas que me parece que estuvo bien hasta 54, lo haría menos, y si lo haría más, creo que hablaría de la historia del nieto y bueno, creo que por ahí iría, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Muy interesante esto que comentas sobre la oralidad, el valor de los materiales orales, además de todo el conocimiento y todo el bagaje cultural de la música, de la etnomusicología, que sale a relucir en la película. También hay que destacar que es una película construida sobre la base de diálogos y conversaciones e intercambios orales, ¿no? Entre Juan y todos los personajes que van entrevistando en el camino. Entonces, no solamente la música, sino que también la palabra y sobre todo la palabra en guaraní y la traducción al español. Hay como un juego de lenguajes, ¿no? Del lenguaje musical al lenguaje oral, del español al guaraní, que salen a relucir en la película y que me parecen muy destacables. No sé, creo que ya no hay ningún otro comentario más. Sí, ¿Sí? hay dos comentarios más, pero igual son casi dos comentarios, entonces los leo rapidísimo. Shiloné nos dice, me dieron ganas de conocer y saber más de Paraguay y su sonoridad. Muchas gracias por ese bello documental. Bueno, luego comenta Juan Carlos. Y luego Jorge Maya dice, se conoce el trabajo de los arpistas paraguayos, incluso existe un arpista paraguayo que se ha integrado al paisaje musical en México, de Celso Duarte. Qué bonito y pertinente enfocarse el trabajo a los guitarristas y sus múltiples dimensiones. Bueno, pues muchas gracias, Carla. Gracias a todos por sus comentarios. Y bueno, pues creo que, digamos, el tema da para muchísimo. Tenemos afortunadamente 3 sesiones más de este ciclo. El próximo miércoles vamos a discutir sobre una película argentina maravillosa que se llama Isabel Criolla, sobre una etnomusicóloga argentina, Isabel Laretz, que estaremos comentando con un etnomusicólogo chileno y probablemente se nos una también un etnomusicólogo mexicano, Federico Bañuelos, experto en antropología y música. Y bueno, pues todos estos temas o todo lo que nos quede por ahí en el aire lo podremos seguir concretando en las próximas sesiones de este ciclo. Espero que nos acompañen todos y todas. El próximo miércoles les llegará el link para ver la película y en esta misma sesión de Zoom nos encontraremos para continuar la conversación. Gracias a Carla, a Aymara por el apoyo técnico. Muchísimas gracias a Samuel por el comentario
preciso y erudito sobre el tema, a Juan Carlos por permitirnos compartir su trabajo, a Nina Guara, a Ángel Villegas por la provocación para llevar a cabo este ciclo, a todos ustedes por acompañarnos y participar en esta conversación, que esperemos continúe la próxima semana y en las próximas semanas de este ciclo. Entonces, pues nada, me despido y nos seguimos viendo, ojalá, en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas luego a todos. Gracias, gracias. Gracias.